Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ojalá. Y aquí estamos hoy con dos invitados especiales, un español y una cubana. No sé si te gusta que te digan español o gallego, ¿cómo prefieres, gallego Javier? me identifica mejor. Gallego. Javier Vence Deza es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Santiago de Compostela, en España. Miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Económica Mundial, y también tenemos aquí con nosotros a Jordi Victoria Gems Heredia, subdirectora general del Centro de Investigaciones de la Economía Mundial de Cuba, vecina de que nosotros. solo por lo de Jordi parece gallega también. Pareciera, no, pareciera catalana. Soy cubana. Pero es cubana, y qué cubana aquí, compañera Jordi. Bien, ellos están aquí participando en el seminario sobre políticas de integración regional. Se llama Desafíos, paradigmas Y realidades. y realidades. Es al revés, realidades, paradigmas y desafíos de la integración, que es un seminario convocado por el Ministerio de Políticas Regionales de Integración de la República Dominicana, iniciativa del ministro Miguel Mejía, a quien agradecemos desde luego no solamente la convocatoria de este seminario tan importantísimo, tan importante, sino también que agradecemos la deferencia, su colaboración con el Canal 4 y con este programa Ojalá, porque por aquí han estado pasando todos los demás compañeros que participan en el seminario, y de verdad que es una experiencia gratificante entrar en contacto con ustedes. Empezamos nuestra conversación, tan pronto recibamos a la compañera Kenia, que viene ahí con un café Santo Domingo. Esto no se estila en España, probablemente ni en Cuba, pero aquí sí, aquí tenemos, Guillermo, al café Santo Domingo, que patrocina a Ojalá, claro. Pues muchas gracias. Y nosotros le agradecemos a Kenia su presencia aquí con este brindis por la mañana, este brindis de café a la salud de los pueblos del mundo. Salud España, al pueblo dominicano. Ya lo que probé, sí? está rico. Ya lo probó, Sí. está rico. Yo. Sí, está bueno, está calientito. Sí. A la salud de todos. Y bueno, perspectivas, desafíos de la integración y de estos procesos de integración. Hablemos de ellos y hablemos de lo que ustedes pues han estado poniendo en práctica y conversando allí en aquel seminario regional. Vamos a comenzar con la cubana. Muchas gracias. Aquí, ¿verdad, Javier? Por Bueno, supuesto. gracias. Bueno, la integración europea para mí es una integración que en sus inicios le dio lecciones quizás al mundo en cuanto a la teoría de la integración. Ellos comenzaron con una unión aduanera a finales ya de los años 50 del pasado siglo, y hoy estamos hablando de que tienen una moneda que es el euro, es decir, pasaron por el mercado común, después pasaron por ese mercado común es prácticamente el mercado único donde funcionan las 4 libertades: comercio, servicios, personas y capitales. Es decir que fue una experiencia, y a partir de ahí surge una nueva moneda, el euro. Sin embargo, la integración europea hoy tiene grandes desafíos. En primer lugar, porque tiene desafíos desde el punto de vista económico. Eso es importante, a partir incluso de la creación del propio euro. Hay un conjunto de elementos, de indicadores económicos que comienzan a exigirse por parte de los gobernantes de la Unión Europea, es decir, de toda esa estructura de la Unión Europea que los países tienen que cumplir para formar parte del euro. Cuando uno analiza esos indicadores, son indicadores y son criterios macroeconómicos, pero desde el punto de vista monetario, financiero, y sobre todo son neoliberales. Es decir, si bien la globalización neoliberal no es de ahora, dada de décadas atrás, en el caso de la Unión Europea, hay una agudización
en cuanto al neoliberalismo con la entrada al euro, o quizás la antesala del euro, es decir, el Tratado de Maastricht de 1992. Que esta es una integración europea que es neoliberal y que optó por hacer dos procesos a la misma vez. El proceso de profundización, que es el proceso del cual he venido hablándole, es decir, profundización en el sentido de que han ido a la creación hasta de una moneda única, ¿no? Pero a la vez no han querido quedarse ahí, también han pasado por 7 procesos de ampliación desde finales de la década de los 50. Para mí, de las ampliaciones que ha tenido la Unión Europea, porque quizás empezaron con 6 países, hoy estamos hablando de 28 países que conforman ese conjunto, las más difíciles y para mí extraordinarias, es un término que yo siempre uso, fueron las del presente milenio. Cuando la Unión Europea decide incorporar al conjunto países que venían del campo socialista. En el 2004 prácticamente ya se había planificado todo para que pasaran los 8 primeros, y en el 2007 entraron Rumanía y Bulgaria, los más pobres. Esto implica que entre estos dos procesos hay un gran problema y hay una gran dicotomía para la propia Unión Europea. Hay un gran debate internacional sobre o la Unión Europea se amplía o se profundiza. La Unión Europea optó por los dos y eso por supuesto le ha traído costos en términos de heterogeneidad. Estamos hablando ya de un mosaico de países. Nosotros, al menos yo, cuando analizo el tema, digo, hay quien dice, no, hay 2 tipos de países. Digo, no, quizás pudieran haber 3 tipos de países al interior de la Unión Europea. Países de gran desarrollo, como Alemania, Francia, Italia, con sus grandes diferencias entre el norte y el sur, pero sí considerado como una de las grandes economías del grupo de los 7, si se exceptúa Rusia, y países de desarrollo medio, quizás como España, Portugal, y países de menor desarrollo, y quizás los países del este, y son los últimos que se incorporan y que por supuesto tienen un nivel de desarrollo mucho menor que los que ya estaban antes. Así que esa ampliación también fue difícil en ese sentido, también porque introducía otro elemento que tenía que ver con ese gran desarrollo del sector agrario que traían estos países, eran mucho más agrarios que los que ya estaban, y en un contexto en que había ya una política agrícola común de la Unión Europea, que si bien en 1962, cuando se crea, su objetivo fundamental era lograr la autosuficiencia alimentaria, y se logró en aquella etapa, porque recuérdense que estamos hablando periodo después de la Segunda Guerra Mundial, donde son estados que vienen devastados de la Segunda Guerra Mundial y se unen. Aquí hay una gran discusión que si los verdaderos motivos para la unión eran económicos y políticos. Yo pienso que eran de los dos. Venían con problemas devastados de la guerra y también había una intención por parte de un canciller francés de eliminar la guerra y el diferendo que existía entre Francia y Alemania. Bueno, pero siguiendo con esto, por otro lado, el hecho de que se hayan ampliado a estos países, a pesar de tener menor nivel de desarrollo que los demás, tiene que ver también con la política externa y de seguridad común de la Unión Europea. Si bien la Unión Europea sabía que era una ampliación muy difícil para Europa en el sentido de los fondos, la estrategia a seguir con ello, era también estratégicamente necesaria desde el punto de vista económico, porque las crisis que ocurrieran en sus países vecinos, que eran ellos, iban a repercutir al interior de la Unión Europea, y también desde el punto de vista político, para acabar prácticamente que ninguno de ellos optara por la opción realmente de volver atrás, ¿no?, al socialismo. De manera tal que la Unión Europea ha optado por estos dos procesos incluso que le han traído
problemas desde el punto de vista de los costos que suponen, desde el punto de vista de que se convierte en un mosaico económico. Hoy no se puede hablar de países del mismo tipo al interior de la Unión Europea, y estamos por tanto en presencia de una Europa de varias velocidades. Ramón, permíteme un poco para enlazar Javier, ¿se hace estrictamente necesario repensar esa arquitectura institucional que atraviesa por lo monetario, que atraviesa por el Banco Central Europeo, en fin? ¿Hasta qué punto ese repensar ese proceso de integración europea atraviesa, incluso porque algunos puedan dejar de ser parte del esquema, que es otra de las posibilidades a futuro, o que los roles al interior también de la propia Unión Europea, por parte de ciertas economías, de ciertas naciones, pues también pueda ser un tanto intercambiable o variable en el futuro, digamos, más o menos inmediato? ¿Por qué tú supones que hay una crisis que genera y que nos obligaría a ese repensar el contexto europeísta? Bueno, yo creo que se cruzan varios factores, ¿no? Uno de ellos es que el proceso de construcción de la Unión Europea es un proceso que fue haciéndose con un molde que fue por el camino generando desigualdades, fue generando por el camino también bastantes desafecciones, en el sentido de que las aspiraciones de cohesión económica y social que se prometían con el proyecto de integración europea se fueron viendo en buena medida frustrados, ¿no? Y digamos que en ese proceso de integración, que para mucha gente era una esperanza de tener una Europa unida, una Europa de colaboración, una Europa que fuera un espacio común realmente de desarrollo económico y social, bueno, pues por el camino fueron quedando ya algunas plumas, ¿no? Y entonces ya hubo pues ciertos sectores de la población en determinados países que cada vez fueron viendo con más recelo el proceso de integración. El hecho también de que la integración, que se ha llevado pues bastante lejos, como comentaba Jordi, pues haya también restado soberanía y capacidad de decisión a los gobiernos y a los parlamentos de los estados, también fue dejando una sensación como que la capacidad de decisión de la población y de los pueblos se iba situando más lejos, ¿no? En unas instituciones europeas muy burocráticas que se veían desde lejos, con distancia, ¿no? Y entonces eso ya iba generando algunos problemas. Pero desde mi punto de vista, lo que constituye el aldabonazo digamos, que hace repensar ese modelo que se siguió de integración es la crisis de 2007-2008 y lo que viene de ahí en adelante, ¿no? Porque esa crisis económica puso de manifiesto para mucha más gente que el modelo de integración no era tan modélico, ¿no? Que tenía bastantes peros, que se había hecho con un patrón muy neoliberal y que iba cada vez generando más desigualdades económicas, sociales, entre territorios y también entre las personas, ¿no? Con lo cual, bueno, pues yo creo que la crisis de 2007-2008 fue llevando a una parte de la opinión pública europea a posiciones muy escépticas, muy críticas o abiertamente críticas con el proceso de integración europea, ¿no? Entonces ahí se mezcla una crisis del modelo, del proceso de integración y el modelo con el que se construyó, que es en parte el reflejo también de la crisis del neoliberalismo, que es la crisis de 2007-2008, es una crisis de un modelo global guiado por las finanzas, especulativa, que destroza la economía productiva, que destruye los sistemas productivos, que deteriora, digamos, el mercado de trabajo, el modelo de empleo y los salarios, y entonces en ese sentido la crisis de 2007-2008 hace repensar todo eso al mismo tiempo.
y entonces a partir de ahí lo que se ve en la opinión pública y en los procesos políticos es que van creciendo los movimientos de oposición a la Unión Europea tal como la conocemos, y de hecho hasta el punto de que el Reino Unido ha tenido un referéndum y han decidido mayoritariamente marcharse de la Unión Europea, ¿no? Es cierto que el Reino Unido nunca fue el país más europeísta, siempre, bueno, fue una antigua potencia hegemónica mundial durante mucho tiempo, y es un país que es muy orgulloso de su independencia. De hecho no entró en el euro, ellos mantuvieron la libra, desde mi punto de vista con bastante pragmatismo, porque efectivamente renunciar a la moneda significa para un país renunciar a muchos de los mecanismos de ajuste económico y perder la soberanía sobre muchas cosas. Entonces el Reino Unido ya no entró en el euro por eso, y bueno, viendo estas circunstancias y las consecuencias que el modelo neoliberal provocó en la economía británica, muy entregada a los intereses de la City financiera, pero que se dejó por el camino a buena parte de la industria y destruyendo muchos empleos en los sectores industriales en el Reino Unido, pues acumuló mucho malestar, mucha desilusión, y eso se plasmó en el referéndum y mayoritariamente optaron por marcharse, y es un proceso que es complejo, muy complejo, porque claro, son muchos años de integración, de legislación en común, de políticas en común, pero el hecho es que están en ese proceso, y hay algunos países que yo creo que si se somete a referéndum hoy, si quieren seguir en la Unión Europea o no, pues seguramente habría mayorías de marcharse o muy próximas a marcharse, ¿no? Y entonces eso lo que quiere decir es que si queremos seguir en el proceso de integración hay que repensar el cómo, hay que repensar el modelo de forma muy, muy profunda para que realmente sea un proyecto ilusionante para la mayoría europea, y eso pasa desde mi punto de vista por romper con el molde neoliberal. Hay que construir una Europa más social, más cohesionada, con menos desigualdades, más preocupada por la industria y por los empleos y menos entregada a los intereses de la finanza especulativa, que es lo que ha guiado en buena medida el proceso desde los años 90 hasta ahora, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que eso es lo que hay que repensar, y lo que yo creo que invita también a repensar cualquier proceso de integración en el mundo. Es decir, yo creo que un proceso de integración que se plantee en cualquier continente, yo creo que tiene que tener en cuenta los riesgos de una integración guiada solo por intereses de parte, por ejemplo de las finanzas o de las grandes corporaciones. Hay que preocuparse de los tejidos productivos, de mantener la diversidad, de mantener el empleo, si se quiere que la integración sea un éxito a largo plazo, ¿no? Porque puede ser un éxito momentáneo, aparente, pero que va dejando, digamos, un desierto detrás. Y en Europa no es que haya dejado un desierto, pero ha dejado una economía muy destrozada en los países de la periferia, y eso al final, digamos que requiere repensar la integración y repensar el modelo económico, en particular el modelo neoliberal, que para mí ha fracasado claramente con la crisis de 2007-2008, se ha visto claramente el fracaso, ¿no? Pero no quieren renunciar a él, ese es el problema, ¿no? Los poderes económicos siguen intentando darle vida, darle un mayor recorrido al modelo neoliberal de las finanzas. Sigue habiendo especulación por aquí, por allí, ya se especula con todo, hasta con el Bitcoin hay especulación, pero eso no es futuro. Entonces yo creo que hay que repensar todo eso. La parte final de tu exposición nos trae, por lo tanto, a América Latina, y nos trae a este seminario en el que ustedes están participando, porque no hemos venido a hablar del modelo de integración europea para regodearnos en él, y sino para sacar las experiencias que son, que como ya tú has planteado, Javier, son relevantes, importantes para los procesos de integración de América Latina. ¿Cuáles experiencias, Jordi, ya aterrizando más aquí, son apropiadas para nosotros de ese modelo, para estos procesos de integración que está viviendo América Latina, que comienzan y vuelven para atrás, pero vuelven y comienzan y vuelven para atrás? Todos sabemos desde luego que no es por culpa nada más de América Latina,
sino que hay causas exógenas que impiden nuestra integración, que son muy fuertes además. Sin embargo, dentro de todo eso, nosotros todavía pugnamos por una integración también de América Latina a como dé lugar, porque además es la salvación, realmente es en buena parte el futuro de nuestra región. ¿Qué experiencias cosechar de aquí, de América? ¿Qué pasa? Europa? Que realmente cuando uno estudia la teoría de la integración, se da cuenta que dentro de la teoría por lo menos hace falta un hegemón, es decir, un país que tenga la voluntad política para dar al resto del conjunto. En el caso de América Latina, la integración deviene un elemento incluso importante para nosotros. Estamos hablando de la región más desigual del mundo, y que por tanto la integración se convierte en un catalizador, ¿no?, para lograr determinado nivel de desarrollo, siempre y cuando los países tengan la voluntad política para hacerlo. Y digo voluntad política porque independientemente de las diferencias en cuanto a los niveles de desarrollo, es necesario que exista eso, ¿no?, para que los países realmente puedan unirse. En el caso de América Latina, tenemos, por ejemplo, la iniciativa de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. Es un proceso de integración que es prácticamente un proceso de integración contrario a la integración neoliberal, que es lo que está pasando en la Unión Europea. Déjenme aclarar algo. Si bien la Unión Europea hoy ha devenido en una integración de tipo neoliberal, nosotros no podemos negar que en sus inicios tuvo un conjunto de logros, porque si no, no estuviéramos hablando de integración. Se logra la autosuficiencia alimentaria, comienza el comercio entre ellos, más del 60% del comercio entre ellos es intracomunitario, es decir, que hay un conjunto de elementos que te van diciendo que la integración en su momento logró eso. Nosotros aspiramos que la integración en América Latina sea también de ese tipo, ¿no?, que ayude, que se ayuden los países entre sí y que se permita intercambiar de manera justa. Recuérdense que hay, sobre todo aquí en América Latina, los académicos cuando nos reunimos hablamos mucho del intercambio desigual. Y por ejemplo, voy a ponerle un ejemplo. En el año 2014, la misma Unión Europea, en sus vínculos con América Latina, excluyó a un conjunto de países latinoamericanos por el sistema, por ejemplo, de graduación de las preferencias. Es decir, el Banco Mundial dijo que había países latinoamericanos que eran de desarrollo medio, incluso incluido a Cuba, todo el mundo sabe que Cuba es un país subdesarrollado, y lo eliminó del sistema generalizado de preferencia, con lo necesario que era para países pobres, por ejemplo, como Cuba, entrar al mercado comunitario con determinados productos, porque a nosotros realmente la economía de nuestra, por ejemplo, depende de la importación. Pero también se hizo con países como Ecuador. Es verdad que la Unión Europea ha venido firmando un conjunto de acuerdos con diferentes países en América Latina, pero hay que tener mucho cuidado con lo que se acuerda, porque realmente lo que se acuerda hoy son tratados de libre comercio que tienen también un componente neoliberal. Entonces es importante a la hora de firmar eso. Digo también por el tipo de elecciones también que se pudieran sacar de acuerdo al vínculo con América Latina. Ahora, yo pienso que sí. Nosotros, los economistas, que también en este tiempo los economistas también tienen que ser políticos, ¿no?, y aportar, pienso que hay que pensar en la vía hacia el futuro. Pienso que el ALBA, la acción incluso que está haciendo Venezuela aquí en América Latina con Petrocaribe, son ejemplos de integración que son contrarias a este tipo de integración que estamos debatiendo hoy. Mira, antes de que, ¿verdad?, te enlaces tanto con la reflexión solicitada por Ramón, tú haces uso en este texto, y cabe decirlo, que este texto, Crisis y fracaso de la Unión Europea neoliberal, de Javier Bence, pues trata estos temas con cierta amplitud y rigurosidad,
y con una especie de escalpelo que logra separar un tanto la paja del grano. Y usa el texto de Dani Rodrik, ¿verdad?, sobre un poco, le llaman a esto la paradoja de la globalización, la democracia y el futuro de la economía mundial, en el texto de él. Pero habla del trilema fundamental, que creo que aquí es que viene. Sí. Porque ese trilema sería un tanto lo que habría que es el nudo que habría que desatar para quizás ir sobre la experiencia europeísta de cara al desarrollo nuestro. Y qué interesante, porque se trata de la relación que los neoliberales generalmente establecen un tanto a conveniencia, que es entre la globalización y la democracia, o la... Trátanos esto, bueno, que está contenido claro en tu texto. Efectivamente, creo que es una observación muy oportuna, porque digamos que el trilema de Rodrik es un economista muy importante de la Universidad de Harvard y un experto en economía mundial, y tiene un libro muy interesante que se llama Paradojas de la globalización, y lo que plantea es algo que lo ha formulado con una claridad que es muy plástica, y que otros lo venimos diciendo, otros lo dicen de otra forma, pero al plantearlo como un trilema y simplificando mucho el problema, yo creo que es muy gráfico. Entonces, Rodrik lo que dice es que es imposible un mundo en el que se den al mismo tiempo estas tres cosas: una globalización, una hiperglobalización, soberanía y democracia. Son tres conceptos que no pueden estar los tres al mismo tiempo, y tenemos que optar. Si un país opta por la hiperglobalización, entonces pierde soberanía, y si pierde soberanía quiere decir que al interior del país difícilmente hay democracia, porque las decisiones de la población y de sus instituciones no van a misa, ¿no?, sino que se imponen las de la globalización. Si queremos que los países preserven soberanía popular y democracia, es necesario ponerle coto a la hiperglobalización. Y entonces eso es válido tanto para la globalización como para los procesos de integración, porque en el fondo los procesos de integración no dejan de ser procesos de globalización a escala regional. Y entonces el trilema de Rodrik para mí es una guía también para interpretar el proceso de integración europea y para diagnosticar al fondo sus problemas y las soluciones de futuro. Quiero decir que en Europa en este momento decimos, a pesar de que Europa, pues para mucha gente es la cuna de la democracia y hay una democracia muy profunda, pero lo cierto es que ha ido perdiendo calidad la democracia. Y la democracia real es que cuando el pueblo vota un programa político, un programa electoral para un parlamento, y el parlamento legisla, pues legisla en función de la voluntad popular. Y lo que tenemos hoy en Europa es que vemos los parlamentos que no pueden tomar según qué decisiones. Y por lo tanto, por la hiperglobalización y los compromisos con una serie de reglas que están actuando como un corsé que marcan, digamos, el terreno de juego de forma cada vez más estrecha, y donde, por ejemplo, cuestiones tan importantes para una economía como es la política monetaria y la gestión de la moneda y la finanza, la hace una institución que se define como independiente, que no se somete al control de los parlamentos y de los gobiernos, y por lo tanto está al margen de lo que opine la población. Se pierde soberanía. Se pierde soberanía. Y luego pues hay toda una cantidad de cuestiones importantísimas que se deciden en órganos que son supuestamente técnicos, pero que son realmente la expresión de lobbies de interés económico y financiero que están ahí, y que le restan, por lo tanto, capacidad de decisión al pueblo y a las instituciones democráticas. Por lo tanto, al final votamos, tenemos nuestros representantes, hay debates en el Parlamento,
pero la soberanía popular es cada vez más limitada. Y en ese sentido yo creo que Europa y la población que aprecia realmente los modos de vida democráticos, pues se siente cada vez más burlada y hay una crisis institucional y política en buena medida por esa cuestión. Entonces yo creo que resolver y darle un reenfoque al proceso de integración es necesario para preservar la soberanía popular y para que la democracia realmente tenga contenido, no sea solo votar digamos, decisiones que al final no pueden materializarse, ¿no? Y entonces ese es, yo creo que el dilema de Rodrik es muy interesante para ordenar las ideas. Entonces lo que está limitando todo es la hiperglobalización, porque deposita todo el poder y la capacidad de decisión en los mercados, en las instituciones financieras que trabajan para los mercados. El Banco Central Europeo que se ha creado, que es el que gobierna el euro, se dice, ¿es independiente? No, no es independiente de los poderes democráticos, pero no es independiente de los poderes financieros, trabaja para los poderes financieros, y de hecho los que están al frente son personas que vienen del mundo de la gran finanza, ¿no? El presidente actual del Banco Central Europeo, Draghi, viene de las grandes finanzas globales, de donde está el lobby que gobierna el mundo. Y ahora ha entrado el ministro español de Guindos, de vicepresidente, que es una persona que, bueno, estuvo de presidente en un banco quebrado en la crisis, ¿no? Al final era el quebrador de un banco, y que ahora venía siendo ministro de Economía con el Partido Popular en España, y que da el salto del Ministerio de Economía ultraliberal español al Banco Central Europeo, con lo cual yo creo que el dilema de Rodrik lo que plantea es que todas las instituciones económicas importantes deben al final responder delante de la representación popular y deben estar al servicio de la sociedad y no al servicio de las finanzas o de determinados lobbies o poderes económicos que funcionan al margen. Y eso yo creo que es la gran lección. Y eso yo creo que es la gran apuesta que hay que hacer en todo el mundo. Ya digo, en Europa, si no queremos perder las conquistas de décadas, conquistas sociales, conquistas de democracia, conquistas, digamos, de cohesión social y de estado de bienestar, si no queremos perder las conquistas de una sanidad pública de calidad, una educación pública de calidad, si no queremos perder eso, que es lo que nos están intentando imponer con las políticas financieras de ajuste, de recortes, que van deteriorando la calidad de los servicios públicos, si no queremos dejar que eso vaya adelante, tenemos que repensar el modelo. Y yo creo que esa es una lección también para el resto del mundo, que la globalización neoliberal tiene muchas formas de vehicularse. Una de ellas es, lo comentaba de pasada antes Jordi, ¿no? Es los tratados bilaterales. Es decir, que la integración es un acuerdo comercial, económico, etcétera, de un área regional. Los tratados bilaterales, por ejemplo, entre Europa y Estados Unidos, o entre Estados Unidos y Canadá y México, o entre los países del área del Pacífico, son tratados que marcan unas reglas de juego también cada vez más estrictas y guiadas con criterios muy neoliberales, donde lo que se impone es el respeto de los intereses de las grandes empresas y están por encima de la soberanía de los países. Y por ejemplo, ese es un gran debate que hubo en Europa en estos últimos años, es el tratado de libre comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea. Y el problema es que lo que vemos que se está negociando por arriba, sin participación ciudadana, con mucha oscuridad, ¿no? Con mucha nocturnidad, se están negociando cosas que luego pondrían a los gobiernos
a los pies de los caballos de las grandes empresas transnacionales, que no podrían ponerle condiciones a las empresas para sus operaciones, para su forma de funcionar, y que serían las empresas las que tendrían más poder que los gobiernos, ¿no? Y entonces ese modelo de acuerdos bilaterales entre las grandes potencias o entre las grandes potencias y otros países marcan unas reglas de juego que al final laminan, digamos, los poderes democráticos, laminan los intereses de la mayoría y acaban siendo, digamos, un corsé al servicio de las grandes poderes económicos que van haciendo lo que quieren por el mundo. Y eso es lo que, digamos, la idea de Rodrik nos invita a ponerle coto, a frenar. Se fue muy lejos en la liberalización de los mercados, en entregar demasiado poder y protagonismo a los mercados financieros globales, a los grandes fondos de inversión, a los grandes fondos especulativos que están destrozando la economía productiva en muchos países, y es necesario ponerle coto. Yo, sí, muy bien, por lo que me decía Javier, me introduce muchos temas, ¿no? Realmente aquí para debatir con ustedes. El primero, como bien decía, es el tratado que supuestamente iba a firmarse entre la Unión Europea y Estados Unidos. Yo cuando me metí al análisis del tratado, realmente me daba cuenta que se trataba de como bien decían algunos politólogos, incluso norteamericanos, que era un tratado prácticamente vampiro, en el sentido de que si salía a la luz, desaparecía. Miren, compañeros, había que ver lo que se estaba negociando entre Europa y Estados Unidos a espaldas de las personas, del ciudadano europeo, a espaldas incluso de la gente. En las negociaciones prácticamente participaba el lobby empresarial, pero los sindicatos tenían muy poca representación. Cláusulas, no sé si Javier a lo mejor lo debe haber oído, el famoso AMI, que en algún momento quiso acuerdo multilateral de inversiones que quiso hacer Estados Unidos aquí con los países de América Latina, y nosotros llevamos una campaña muy grande prácticamente a través del ALCA, a través del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas. Se acuerda que prácticamente fue vencido por la población, por los representantes de aquí de Latinoamérica, porque en cuanto empezamos a dilucidarle a Latinoamérica lo que traía el acuerdo, las mismas poblaciones empezaron a decir que no. Por ejemplo, en ese acuerdo, que es lo que también se acordaba en el caso de la Unión Europea, se iba a acordar con Estados Unidos, una empresa podía demandar a un gobierno. Es decir, una empresa podía llevar un gobierno a un tribunal internacional. Eso aquí en América Latina nosotros tuvimos una experiencia, y que hoy la felicitamos aquí en público, que fue cómo América Latina se puso de pie, analizó todas las consecuencias que le pudiera traer un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Pero y realmente dijimos que no. Dijimos que no. Volver al siglo XIX. Así mismo, y nos costó años de lucha, de batalla, pero finalmente se logró aquí en América Latina y se despertó, ¿no?, con relación a eso. Hay algo importante también que decía Javier, que tiene que ver con, para mí, si no está en cuestionamiento el estado de bienestar al interior de la Unión Europea. Miren, el Brexit es un claro ejemplo de cuando las poblaciones pasan factura a lo que está pasando con ellos. Por ejemplo, muchos, cuando se asoman a cualquier página de internet, cuando empiezan a leer, aparece como que la campaña antiinmigrante en el Reino Unido es realmente la causa del Brexit. Pero como bien explicaba Javier, el Brexit obedece a otras causas. El Brexit está en la propia esencia de la crisis del patrón neoliberal al interior de Gran Bretaña. Es decir, fue la campaña antiinmigrante, aparece como su cara más visible, pero la élite gobernante en el Reino Unido la capitaliza hacia la xenofobia, el racismo, cuando realmente te dicen, bueno, si los jóvenes en el Reino Unido son proeuropeos y son el futuro del Reino Unido, bueno, ¿y por qué tenemos que el Reino Unido se quiere ir de la Unión Europea? Ah, porque los que votaron en el Reino Unido para la salida de la Unión Europea es aquella población que fue más golpeada, que viene desde los años 80 con políticas de flexibilización del mercado de trabajo.
Flexibilización del mercado de trabajo, ¿qué significa? Apertura del mercado de trabajo y abaratar prácticamente hasta el despido. Es decir, para los empresarios en la Unión Europea, hoy despedir a un trabajador no le cuesta casi nada. Es decir, disminuir también el componente ese de la seguridad social. Hay un conjunto de estadísticas que demuestran que en el Reino Unido la situación desde el punto de vista social estaba muy tensa. Por ejemplo, está dentro de los países desarrollados con mayor nivel de desigualdad en cuanto a la distribución de la riqueza. Se habla de que hay casi 12 millones de personas pobres en el Reino Unido, dentro de ellas 4 millones de niños que también están sumidos en la pobreza. Es decir, que el Reino Unido, lo que ha pasado con el Brexit realmente es lo que estaba pasando con su población al interior de su país, que la población no quiso aceptar y votó, ¿no? Ahora el problema está realmente, creo que tenemos que hablar un poquito del tema, ¿no? En América Latina debe conocerse sobre el tema. Ahora está el problema de cómo se irá el Reino Unido de la Unión Europea, en qué condiciones saldrá de la Unión Europea. Hay quien habla de que puede existir un Brexit duro o un Brexit blando. ¿Qué significa el Brexit duro? ¿No? Para el que me está oyendo a esta hora de la mañana. Significa que el Reino Unido se va de la Unión Europea sin ningún tipo de acuerdo. Y el Brexit suave es cuando realmente se va con un tipo de acuerdo, alguna participación en el mercado único, etcétera. Pero ¿qué ha pasado en los últimos tiempos y con las negociaciones al interior de la Unión Europea y el Reino Unido? Es unas negociaciones que estoy siguiendo. Todos los jueves me llegan informaciones sobre qué es lo que está pasando, porque no todo sale a la luz pública. Son negociaciones que se le han puesto un poco conflictivas al Reino Unido. En primer lugar, porque si bien activó el artículo 50 es artículo de salida de la Unión Europea, que hay que activarlo para salir los países que están. Déjeme explicar algo también muy importante. Esto es una crisis que para mí es crisis existencial de la Unión Europea. Es decir, hay un regreso al Estado-Nación por parte de algunos países, en este caso el Reino Unido, ante la incapacidad de la Unión Europea, y es a mi modo de ver, de resolver la crisis económica. Esa crisis que hablaba Javier, del que es una crisis que estalló en el finales del 2008, una crisis financiera, pero que para mí hoy se ha convertido en una crisis que es sistémica, que es una crisis global, que se manifiesta en muchas esferas, ya no solamente en la económica. Entonces, en el caso del Reino Unido, ¿cómo van las negociaciones? En el 8 de junio del pasado año, Theresa May, la representante, la presidenta del Reino Unido, convoca elecciones generales, porque en aquel momento ella pedía que iba a ir un Brexit duro, porque Gran Bretaña era una potencia, algo que es muy discutido hoy. Si bien tienen el purito de que es una potencia, es algo que es muy discutido hoy, porque en una etapa de globalización neoliberal, de tanto nivel de interdependencia entre los países, sobrevivir solo también es un gran desafío. Convoca elecciones anticipadas el 8 de junio y contra todos los pronósticos, ¿qué pasó? La población prácticamente se quedó, no triunfó en el Brexit, en esa campaña como gobernante de manera extraordinaria, al contrario, ahora tiene que ir a dirigir en coalición, se le ha complicado el panorama y ha tenido que aceptar todas las exigencias de la Unión Europea. ¿Y cuáles eran las exigencias de la Unión Europea? Bien, mantenerle los derechos a los ciudadanos que pertenecían, que son europeos y que viven en el Reino Unido, y los del Reino Unido que viven en otros países de la Unión Europea. Que el Reino Unido, antes de irse de la Unión Europea, tiene que pagar también una cantidad de recursos, porque la Unión Europea planifica marcos financieros plurianuales para 7 años. Y dentro de ese marco, hasta el 2020, estaba incluido el Reino Unido. Claro. Y los intereses de la frontera blanda entre Irlanda República e Irlanda del Norte. En un principio, ellos decían que no. Pero realmente, como se le ha complicado el panorama, han tenido que ir aceptando todas las condiciones que le han impuesto desde la Unión Europea.
De manera tal que yo pienso que en cualquiera quizá ahora se está negociando el periodo transitorio, te dicen, ellos les piden a la Unión Europea estar en un periodo transitorio hasta el 2020 dentro de la Unión Europea para seguir disfrutando de los beneficios del mercado único, porque hay que entender también que si bien el Reino Unido desde el punto de vista externo, su principal, fuera de la Unión Europea, su principal socio comercial es Estados Unidos, un 45% del comercio del Reino Unido lo hace allí, con los países cercanos a él, con los países de la Unión Europea, son sus principales mercados de importación, donde ahorra flete, es decir, que la pertenencia del Reino Unido a la Unión Europea le benefició mucho. Hay estadísticas incluso que lo demuestran, como desde la entrada del Reino Unido a la Unión Europea hasta el 2016, cuando se celebra el Brexit, su crecimiento económico siempre fue superior. Y a partir de ahí ha comenzado a disminuir su crecimiento económico. Es decir, que estamos en presencia, yo pienso que de no salir con un acuerdo, al menos porque la Unión Europea ha exigido que si realmente se va sin acuerdo, mientras esté en el periodo transitorio hasta el 2020, no puede tener acuerdo, haber firmado acuerdo con otros países. Una vez que salga, los acuerdos no son vinculantes. Eso abre también una gran paradoja para terceros países. ¿Cuál es el impacto que pudiera tener incluso para América Latina, para países subdesarrollados, la salida del Reino Unido de la Unión Europea? Y ahí estaríamos hablando que hay una disminución también de la cooperación, la poca cooperación, porque hay un gran debate con relación a la ayuda oficial al desarrollo que la Unión Europea brinda a países subdesarrollados y sobre todo a latinoamericanos, cómo ha ido disminuyendo con los años. Y en ese sentido va a haber una gran disminución en cuanto a la cooperación. También hay algunos países latinoamericanos, sobre todo caribeños, anglófonos, que tienen relaciones comerciales con el Reino Unido, que también van a sufrir una disminución del comercio una vez que salga, porque tiene que negociar nuevos acuerdos comerciales con el Caribe. Yo lo dejaría ahí. Jordi y Javier, en el terreno especulativo, que es el terreno prácticamente del futuro, ¿qué sucedería en ese universo europeísta de la Unión Europea? ¿Qué sucedería si la crisis económica en Alemania, digamos, se profundizara? Hemos visto la crisis política, a propósito, no necesariamente de la crisis económica, pero crisis política que le ha atado un tanto las manos a la Merkel, en fin. Ahora, si ese motor, ¿cómo se dice? Lo del que el ferrocarril, la que lleva... Locomotora. Si esa locomotora de la economía europea, que es Alemania, así le dice, se disminuyera o desacelerara, digamos, su ritmo. Eso en combinación con la crisis económica en cierne de Cataluña, porque hay una crisis ahí incubada que todavía uno no sabe hasta dónde puede esto trascender también en el contexto de la Unión Europea. ¿Qué podría suceder de cara a ese repensar el esquema? Porque prácticamente estarían abocados necesariamente a repensarlo. Ya, efectivamente, la cuestión es que el papel de Alemania es un papel, claro, por una parte de locomotora económica de Europa, pero también es un papel, digamos, de succionadora de las capacidades económicas de la Unión Europea. Y en ese sentido, el hecho de que Alemania haya conseguido mantener su potencial industrial a lo largo de este periodo es el resultado de que Alemania impuso sus reglas al resto de Europa. Y es una de las razones por las que el Reino Unido siempre estuvo incómodo, porque la visión del modelo económico alemán, eso que bueno, en la teoría política y económica se llama el ordoliberalismo, que es una doctrina de un tipo particular de neoliberalismo de matriz, de cuño alemán,
ha impuesto al resto de Europa unas reglas del juego que le han permitido a Alemania consolidar su poderío económico e industrial. Y entonces el problema es que se mantiene como locomotora porque los demás han aceptado sus reglas de juego. Ser vagones. Claro, efectivamente, pero es que el problema es que hay gente que no quiere seguir siendo un vagón que va descarrilando poco a poco, ¿no? Y entonces la locomotora, si quiere seguir sola, puede ocurrir que vaya dejando vagones por el camino y acabe la locomotora sola. Obviamente Alemania quiere, de una forma, digamos, suave y disimulada, construir una Europa a su medida, ¿no? Es una vieja aspiración alemana de mucho antes, ¿no? Obviamente Prusiana. aprendieron la lección de la historia y saben que construir una Europa en la cual ellos jueguen un papel hegemónico requiere cierta mano izquierda y hacerlo disimuladamente, y eso lo hacen imponiendo el modelo económico. Y entonces yo creo que si hay una crisis, digamos, en Alemania, porque digamos que si el resto de Europa no acompaña, el mercado europeo es muy importante para la industria alemana, obviamente Alemania también se resentiría. Y entonces en ese sentido se reconsiderarían seguramente muchas cosas, pero no sé en qué dirección. Yo no soy capaz de aventurar cuál puede ser la estrategia alemana. Yo creo que Alemania aparentemente juega un papel, digamos, generoso con respecto a la dotación de fondos para conquistar, digamos, la adhesión de los países de la periferia con fondos estructurales para ayudar a construir infraestructuras, carreteras, autopistas, etcétera, en ciertas partes de Europa, y eso fue una forma de comprometer o de ganarse, digamos, la adhesión de muchos de estos países y territorios al proyecto europeo. Pero eso se ha acabado. Eso se ha acabado y de hecho las perspectivas que se están barajando de cara al futuro es de que ya han venido reduciendo la contribución en estos últimos años y la voluntad de cara al futuro es de que se reduzca todavía más, ¿no? Entonces eso yo creo que si Alemania reduce su compromiso incluso a ese nivel de contribuir a la Unión Europea para que pueda haber una cierta política de redistribución para algunas cosas. Yo creo que eso es un paso más en la crisis de la Unión Europea. Entonces, no sé, yo creo que es algo que en Alemania pues está claro que genera debates, tiene sus contradicciones. Alemania yo creo que es de los países que ha impuesto condiciones a los demás, pero ha preservado más su capacidad de decisión como país. Y entonces yo creo que de cara al futuro posiblemente esa dialéctica va a aumentar las contradicciones. De hecho, a mí no me extrañaría ver en el futuro una Europa en la que más países se plantean el marcharse, o si no es el marcharse de forma abrupta, rompiendo completamente los vínculos. Por eso la negociación con el Brexit, con el Reino Unido por parte de la Unión Europea trata de ser muy dura para que nadie tenga la tentación de irse, para decir, sabes que si te vas absolutamente de todo, lo cual es raro porque claro, Suiza no está en la Unión Europea y en cambio tiene unas relaciones económicas absolutamente fluidas con la Unión y forma parte del área económica de la Unión, y entonces lo normal sería que el Reino Unido también pudiera seguir teniendo unas condiciones análogas a las que tiene Suiza, ¿no? Y entonces la Unión Europea en este momento está jugando duro para dar una lección a los que puedan tener la tentación en el futuro de marcharse, ¿no? Pero yo creo que lo cierto es que el Brexit lo único que hace es abrir una espita de un proceso de crisis abierta de la Unión Europea. Y entonces yo lo que digo es que si realmente hay en la élite europea y en particular en Alemania la voluntad de que la Unión Europea continúe, tienen que sentarse a reflexionar
sobre el modelo de esa Unión Europea, cosa que por ahora no la estamos viendo. Y también digo una cosa, el Reino Unido se marcha de la Unión Europea en parte como consecuencia de los efectos económicos de las políticas de integración con el molde neoliberal, pero también digo, si se va para seguir haciendo políticas neoliberales, la población que votó por el Brexit no va a haber grandes ventajas. Otra cosa es si yéndose de la Unión Europea, aprovecha para redefinir el proyecto político en la línea, por ejemplo, en la que están formulando en este momento el Partido Laborista con Corbyn, que están viendo la necesidad de repensar claramente el modelo económico. Si van por ahí, esa población que sufrió, digamos, con el neoliberalismo, perdiendo calidad de vida, empleo, salarios, estado del bienestar, donde todo se privatizó, etcétera, esa población que perdió en el pasado puede recuperar en el futuro, pero si continúan con un molde político como el de la actual primera ministra británica, esa población va a sentir una nueva frustración. Dice, mal con la Unión Europea, nos marchamos para resolver parte de nuestros problemas y frustraciones y tenemos una nueva frustración. Con lo cual, yo creo que al final, vuelvo un poco al principio, yo creo que el problema principal es el modelo económico, el modelo socioeconómico, el modelo de políticas. Y yo creo que lo que está arrasando con los procesos de integración es el hecho de que se hayan hecho con un molde tan claramente neoliberal al servicio de las finanzas especulativas y de las grandes empresas, y a costa del estado del bienestar, a costa del mercado de trabajo, a costa de los derechos y los salarios de los trabajadores y a costa, en definitiva, de la democracia. Eso es lo que realmente está, digamos, hoy en el mundo en crisis, y yo creo que requiere una repensada muy a fondo. Sí, yo pienso que, empezando por lo último que decía Javier, para después caer en lo primero de Alemania, yo pienso que en el caso del Reino Unido, en estos momentos, compañeros, y a corto y a mediano plazo, porque en el largo plazo no sabemos qué va a pasar, tenemos que hablar ahora qué pudiera pasar de acuerdo a los análisis que uno hace. Yo pienso que es un juego en estos momentos de suma cero de la manera en que se vaya de la Unión Europea. En primer lugar, porque si se va con una opción noruega, que es con participación del mercado único, a Noruega también le exigen que cumpla con determinados requisitos al interior de la Unión Europea, y el Reino Unido no quiere participar de eso. Y si se va con un acuerdo como el CETA, es decir, un acuerdo de libre comercio como el que tiene la Unión Europea con Canadá, evidentemente no participa entonces de la parte del mercado de servicio, el mercado único, que es donde el Reino Unido realmente es fuerte por el gran desarrollo que tiene del sector financiero. La Bolsa de Londres es muy conocida a nivel internacional y, por supuesto, en estas condiciones, el mismo nivel de polarización social se mantendrá en el Reino Unido en el mediano y corto plazo. Ahora, con relación a Alemania, muy bien lo que decía Javier, pero a mi modo de ver, Alemania, independientemente, ustedes cuando cogen las estadísticas de las comunidades europeas y los apoyos que dan los gobiernos al conjunto, Alemania sobresale como la que más aporta, pero realmente cuando usted realmente hace el balance, Alemania gana muchísimo al interior de la Unión Europea y ha querido exportar su modelo a otros países de la Unión Europea y no es exportable porque todos no tienen el mismo nivel de desarrollo económico. En el caso de Alemania, por ejemplo, nosotros decimos, sí, hay gente que dice, no, pero si esa es la economía más próspera de Europa, es la economía, digo, analicen las estadísticas, vayan a analizar realmente cuál es el tipo de crecimiento. Es verdad que crece más, pero incluso no llega ni a su crecimiento potencial. ¿Y qué es lo que pasa en Alemania? ¿Por qué florece? ¿Cuál es el gran problema? Miren, el mercado de trabajo alemán es un gran problema hoy. Alemania aparece a la luz pública como el país de la Unión Europea junto con la República Checa que menor tasa de desempleo tiene. Incluso dice que está creciendo a su tasa natural de desempleo
a un 4, quizás menos, y está en menos de 4, 3,7 y cheque en 2,5, pero analicen la estructura del trabajo, del mercado de trabajo alemán. ¿Qué tipo de trabajo brinda Alemania en estos momentos, a diferencia de lo que ocurría en los años milagrosos y victoriosos de los 60? Un tipo de trabajo, de mercado de trabajo deteriorado, con una gran flexibilización, que se introduce incluso en el 2003, mucho antes de que estallara la crisis en la Unión Europea. Ya Alemania había introducido una reforma hard de su mercado de trabajo que incluía la flexibilización. Hoy hablamos de que bajo salario, midi job, es decir, salarios medios, salario a tiempo parcial, temporal, no hay empleos dignos. Dentro de Alemania, Alemania ha sido calificada por la Organización de la Cooperación para el Desarrollo Económico como uno de los países de menor nivel en cuanto a los graduados universitarios y sobre todo en las ciencias básicas. Eso deja mucho que desear de la Alemania que nosotros tenemos quizás en la idea de lo que fue en los años 60. No se puede negar el gran desarrollo industrial que tiene Alemania, sí, pero hay que ver cómo logra esa competitividad hoy en el mercado internacional, a través de los socios de menor desarrollo relativo. Es decir, hay una brecha norte-sur en la cual Alemania aprovecha países de bajo salario, y allí exporta determinados artículos, por ejemplo, automóviles. Eso se ve mucho en la fabricación de piezas y partes, porque aprovecha el costo de la mano de obra, que es mucho más barato allá, y por tanto, cuando ya comienza a exportar es mucho más competitivo. Es decir, ha exportado ese tipo de modelo al interior de la Unión Europea. Hay países que han querido incluso aplicar el modelo alemán dentro de la Unión Europea. El propio España, yo estuve leyendo algunas noticias donde España quería quizás aplicar el modelo, el mercado de trabajo alemán, ¿no? Pero no puede ser, porque eso también está con la idiosincrasia, con la cultura del español. Para los españoles y para la familia española, por lo poco que he leído, es importante que sus hijos se gradúen en la universidad, y en el caso de Alemania no, Alemania tiene un sistema de formación dual, donde una vez que ya usted se convierte prácticamente en un aprendiz, usted está trabajando y está estudiando y vinculado a una empresa. Y cuando ya usted se convierte en un aprendiz, ya usted ocupa un puesto de trabajo en esa empresa, y mientras está en ese sistema de formación dual, ya usted está recibiendo un dinero, pero a usted le cuesta mucho más trabajo después hacerse universitario. Y eso es lo que está pasando en Alemania, es decir, que es muy difícil. Cuando uno se mete a estudiar este conjunto de economía, se dan cuenta que si bien pueden aportar en un conjunto de cosas, para aquel economista que analiza las economías en profundidad se da cuenta que es muy difícil. El neoliberalismo. Es que ahí es en donde yo creo que está, digamos, el tema y la dualidad de modelos que Alemania ha impuesto al resto de los países de la Unión Europea. Ellos todos tienen en común algo, que es la idea de que los ajustes en la economía se han de hacer fundamentalmente en base al mercado de trabajo y la reducción de los derechos de los trabajadores, de los salarios, etcétera. Pero lo que diferencia es que en Alemania, digamos que el modelo está construido para reforzar y mantener la capacidad industrial y mantener la potencia productiva y competitiva y de exportación de Alemania. De hecho, Alemania ha mantenido un nivel de exportaciones y de superávit comercial durante todo este periodo y todavía lo sigue manteniendo, y eso es un problema para el resto, porque mantiene el superávit comercial. Eso quiere decir que exporta mucho más de lo que importa. La población alemana consume, digamos, menos de lo que produce, y entonces lo que está provocando es destrucción del sistema productivo en el resto de los países de la Unión, con lo cual los demás lo que le queda es consumir endeudándose.
Como no pueden exportar, como no tienen el nivel de competitividad que consigue esa industria alemana, el resto de los países va perdiendo fuelle, va perdiendo tejido productivo y para consumir hay que endeudarse, con lo cual por eso hay un nivel de endeudamiento en el resto de Europa muy importante. Y los alemanes son conscientes de esa dualidad del modelo. A ellos dentro de lo que cabe, digamos, les va algo mejor, aunque a costa de los derechos de la población trabajadora, pero como país, digamos que se mantienen como potencia económica, pero claro, es a costa de ir vaciando el tejido productivo de muchos de los otros países. Y por eso no es exportable, porque si fuera exportable, entonces ya dejaría Alemania de ser, digamos, de tener el superávit comercial. Y eso era lo que tendría que asumir Alemania, asumir que no puede tener permanentemente superávit comerciales a costa de los demás. Si quiere tener una Europa cohesionada, tiene que favorecer que haya actividad económica en los demás países. ¿Qué supuso en ese contexto la integración de Turquía en el esquema de la Unión Europea? O sea, ¿en qué medida ese otro tipo de miembros y de economía? Todavía por eso no es miembro, pero es una realidad y está ahí, es un proceso que o conduce hacia allá o implica otra yo creo que redireccionar el asunto. Yo creo que ahora eso ya está, precisamente todo lo que ha ido ocurriendo en los últimos años, yo creo que ya ha roto un poco la expectativa de la integración de Turquía y de los pasos que se habían dando hacia una eventual integración de Turquía en la Unión Europea. Alemania era uno de los países que en principio tiraba por la futura incorporación de Turquía. Hay una relación muy fuerte entre Alemania y Turquía, entre otras cosas por la emigración histórica de Turquía hacia Alemania, pero yo creo que ese proceso ya se ha deteriorado y de hecho con la crisis económica también los turcos se dieron cuenta de que ya no tenía, así como en el pasado era una meta, como lo fue en su momento para España, entrar en Europa, en la Unión Europea, se consideraba que era un gran reto y una gran ilusión entrar en la Unión Europea, lo fue. Y para Turquía también lo fue durante un periodo. En este momento creo que ya Turquía no tiene tanta ilusión por entrar en la Unión Europea. De hecho, ahora creo que tiene una relación más fuerte cada vez con Rusia. Y es razonable porque posiblemente haya más complementariedades entre la economía turca y la rusa que con Europa, ¿no? Entonces, yo creo que eso, creo que está de alguna forma congelado el proceso de integración y en parte que con una Unión Europea en este estado, con esta situación digamos, de desajuste, desequilibrios, de crisis, etcétera, yo creo que ya no resulta tan atractiva, ¿no? Una de las cosas, perdona, una pincelada. Solo una cuestión, porque al salir el nombre me evoca algo de lo que creo que es uno de los problemas pendientes de Europa, y es que el modelo de integración en Europa históricamente estuvo muy vinculado a su relación también con Estados Unidos. Y en su momento era porque había que pelear con la Unión Soviética, pero lo que a algunos nos sorprende en la actualidad es que después de que en el 91 cayó, bueno, en el 89 cayó el muro y luego desapareció la Unión Soviética, lo que a algunos nos sorprende es que hoy siga habiendo una guerra fría entre Estados Unidos y Rusia y como consecuencia también entre Europa y Rusia. Europa está, desde mi punto de vista, debería estar muy interesada y trabajando una relación fluida y de cooperación y de integración, ¿por qué no?, con Rusia, porque es un país rico justamente en lo que Europa occidental no tiene, que son recursos, petróleo, gas, etcétera, que es un gran aprovisionador de gas, en particular para Alemania, por ejemplo, o para otros países europeos, y de otras materias primas, y de otras cosas, ¿no? Pero en particular de todo eso. Y lo que a mí me sorprende sobremanera es que haya en este momento un boicot absoluto y una barrera comercial con Rusia. Dices,
aquí pasa algo raro. No es el interés de Europa en su conjunto la que está guiando esa política exterior en relación a Rusia, sino que es otro tipo de guerras globales, de guerras geoestratégicas en las que Europa juega de peón de Estados Unidos. Y eso también es algo que lo pagamos los europeos y es algo que desanima, porque claro, el proyecto de Unión Europea debería servir para que Europa tuviera más fortaleza y más autonomía para tomar decisiones en relación a Estados Unidos. Pero vemos que no, vemos que a pesar de que Estados Unidos pues, también es una potencia en declive, pero a pesar de todo, Europa está demasiado pegada al proyecto americano, con Rusia o en Oriente Medio, ¿no? Uno de los problemas que comentaba antes Jordi es el problema de la inmigración, ¿no? Que hay en algunos países de Europa que realmente son masas de inmigrantes o de refugiados que plantean problemas de integración serios, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que en buena parte del problema es resultado de acompañar de forma absolutamente entregada a la estrategia americana en Oriente Medio con las guerras de Irak, la guerra en Siria, la guerra en Afganistán, toda la guerra y toda la política en el norte de África, que lleva a que esos países se estén desangrando, se estén desmoronando y la gente se esté marchando en masa, ¿no? Y con lo cual el problema de inmigración lo tiene Europa, no Estados Unidos, pero es culpa de seguir, digamos, acríticamente la política agresiva y guerrera de Estados Unidos en Oriente Medio, ¿no? Entonces yo creo que eso también es otra pata que falló en la Unión Europea. La pata de la política autónoma exterior, de la política estratégica y de seguridad autónoma, que mucha gente esperaba que construyendo la Unión Europea, Europa iba a ser más autónoma, sí, y resulta que no. Seguimos atados a la OTAN y a una OTAN hegemonizada por Estados Unidos y a una estrategia guerrera de Estados Unidos, y eso es también un factor de crisis del proyecto de integración, porque se ve que no sirvió para tanto, y no sirvió para tanto no porque no hubiera podido servir, sino porque las élites que conducen la Unión Europea no quieren despegarse de Estados Unidos, comparten digamos, demasiadas cosas y los poderes económicos son los mismos en Europa y en Estados Unidos, y entonces eso hace que haya una Europa subordinada, que es un aspecto de su crisis. Y subordinada a una política vieja, además, sí, porque no quiere admitir que la Unión Soviética terminó, punto. Se plantean, por lo tanto, nuevas relaciones. Jordi quería... Sí, empezando por lo último, yo iba por lo primero, ahora voy a lo último. El problema está en que la Unión Europea nunca ha tenido una política externa y de seguridad común propia. Como bien decía Javier, realmente siempre ha estado apoyado detrás de los Estados Unidos. Mire, hay un conjunto de elementos que te dicen de que realmente no ha sido así. Recuérdense la guerra de Irak, como muchos, sobre todo los grandes países de la Unión Europea, se oponían a participar en la guerra, y sin embargo Gran Bretaña, unido, algunos países que anteriormente eran socialistas, sí, y apoyaron a Estados Unidos. La Unión Europea no cumple. También. España también. Ajá. La Unión de Aznar, Europea, la España de Aznar. No, y le digo, y la Unión Europea no cumple si por ejemplo, ellos se habían pronosticado y planificado aportar un 2% de su Producto Interno Bruto para el presupuesto de esa política exterior y de seguridad común. Pienso que ahora se le complica mucho más el panorama. Ha llegado una nueva administración a los Estados Unidos, a la cual en una gira últimamente que dio por muchos países, hay lugares de Europa y claves que ni tocó. Fue a Corea del Sur, a otros países, es decir, que se le abre a Europa o tiene el desafío de realmente de hacerse de una política externa ahora y de seguridad común propia, que dependa de los propios europeos y no tanto de Estados Unidos, teniendo en cuenta el nuevo contexto económico. Y por otro lado está el problema de Turquía, que bien lo reflejaba Javier. Es verdad que los turcos ahora no han mostrado, quizás ahora estén mucho más escépticos para entrar a la Unión Europea, pero sí decirle
que hubo momentos en que Turquía cumplía con todos los parámetros exigidos por la Unión Europea para entrar a la Unión Europea decía que no. Y bueno, y usted dice, bueno, ¿y por qué no? Miren, la única variante que yo encontré fueron las diferencias políticos y culturales. El problema, incluso me entrevistaba, yo tuve la posibilidad de entrevistar un conjunto de mujeres europeas estando en Bélgica, incluso mujeres de izquierda, y me decían que el gran desarrollo que habían tenido las mujeres en su tiempo en Europa, entonces meter las turcas, eso era ir contra lo que realmente Europa había ganado en tantos años. Pero también Europa también es oportunista, y tengo que decirlo aquí, porque si bien hay disculpas, bueno, no, abierto, estamos pensando no voy a igual. decir lo contrario. El problema está en que ahora con la crisis migratoria de la cual se refería Javier, Europa sí utiliza la variable de Turquía. No puede resolver los problemas por sí sola y externaliza el problema. Yo le digo externalización porque mete a Turquía, que no es miembro de la Unión Europea, y le dice a Turquía que va a recibir los inmigrantes. A cambio de eso, Turquía exige un conjunto de condiciones, y dentro de las condiciones que exige, que quiere pertenecer a la Unión Europea. Quizás ahora no, por el problema de Rusia, eso, pero creo que a mi modo de ver existe ese interés también. Ha pedido también una factura para poder documentarlos y entonces pasarlo a otros países de la Unión Europea, y también ha pedido visado Schengen para los turcos también, que puedan entrar libremente al espacio comunitario. Yo lo dejaría aquí si quiere conversar. Es bueno decir que tanto Jordi como Javier están aquí en el contexto del seminario sobre políticas de integración que se desarrolla que ha sido convocado por el Ministerio de Políticas Regionales de Integración, o Políticas de Integración Regional. Ministerio de Políticas de Integración Regional, que dirige el ministro Miguel Mejía, a quien agradecemos. Repito, no voy a escatimar, porque ha sido muy generoso, claro, en traernos aquí al programa y al Canal 4 RD, participantes de la calidad de ustedes. Se nos agotó el tiempo, pero no me gustaría que termináramos sin volver a América Latina y a esas políticas de integración regional que tanto dan que hablar y de las que tanto tenemos que hablar. Vamos a terminar con una intervención de cada uno de ustedes. Bien. Yo solamente decir que América Latina en estos momentos tenemos varios grupos de integración, ¿no?, por sus regiones, pero quizás la integración que más perspectiva le veo, teniendo en cuenta la experiencia europea y lo que ha pasado, es unirnos los latinoamericanos, sobre todo en función de una integración que sea alternativa. El contexto incluso está muy difícil porque hace falta voluntad política, y hay un conjunto de gobiernos que son de derecha al interior de América Latina, pero sí pensar, y hay que ver la luz. Existe luz al final del túnel, y ser capaces los latinoamericanos de darnos cuenta que hay una alternativa a ese tipo de integración neoliberal, y que lo tenemos en la alianza de los pueblos bolivariana para los pueblos de nuestra América. Tenemos que trabajar en función de eso, teniendo en cuenta el papel desplegado incluso por Venezuela en América Latina y el Caribe, y el conjunto de acciones que ha venido desarrollando. Una visión desde Europa. Bueno, yo no estoy en condiciones de dar recetas concretas para Latinoamérica, ¿no? Pero lo que sí creo es que la integración, la interrelación más profunda económica y política entre los países de Latinoamérica y del Caribe, yo creo que es una forma de reforzar, puede ser una forma de reforzar su autonomía frente a una economía que no tiene demasiado en cuenta los intereses de los pueblos latinoamericanos, que es la del norte, y en ese sentido lo que diría es que lo importante no es solo la integración, sino el cómo, el modelo de esa integración para aprender de los errores de otros, ¿no? Y es cierto que
que yo creo que Latinoamérica tiene necesidad e interés en reforzar sus vínculos para reforzar el tejido productivo y la capacidad de generación de riqueza propia, aprovechando sus inmensos recursos, su capacidad intelectual y cultural, y hacerlo beneficiándose mutuamente entre los países de Latinoamérica. Obviamente, lo que desde mi punto de vista está claro, que el modelo de integración no es el Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos y México, por ejemplo, donde vemos que existe libre circulación de mercancías y en cambio levantan un muro para frenar los flujos de personas y para frenar digamos, las relaciones humanas entre los pueblos, ¿no? Ese es para mí es el paradigma de la integración neoliberal. Pasan las mercancías, pero las personas se quedan detrás. Con otros países no hay un muro físico, pero lo hay también un muro de frontera y de política digamos de freno a la entrada de personas, ¿no? Y entonces yo creo que efectivamente Latinoamérica tiene que definitivamente asumir su mayoría de edad, que lo es un continente muy rico y muy maduro ya, con potencias económicas incluso como Brasil o como Argentina, que deberían estar jugando un papel de motor y de integración del resto mayor de lo que están haciendo, y los países pequeños que tienen todo el interés, yo creo, en aprovecharse de las economías de escala, de unir algo sus economías, ¿no? La cuestión es cómo hacerlo, y eso implica pues procesos de negociación, de diseño, de compartir un modelo que no es fácil. De hecho, ahí está, digamos, la propuesta que lanzó en su momento Venezuela, que con el ALBA, que es un proceso de integración de los pueblos con una perspectiva no neoliberal, pero que al final no tiene, digamos, el seguimiento de muchos de los países que están en otro paradigma y muy condicionados por lo que se le dice también desde el norte, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que, por mi terminar, parte, una última pregunta para ambos, un poco para cerrar. Norteamérica vuelve a todo para los americanos. A todo para ellos. Y te dice de entrada que el a ellos... regreso a la doctrina de Monroe. Sí, que nunca la han abandonado, pero bueno. Ahora lo dicen abiertamente. Ahora lo dicen, sí, impúdicamente. Con la arrogancia de Trump. Efectivamente. Han vuelto, pero lo más, en el contexto de la globalización, las integraciones y demás, el hecho de que ellos opten ya no por la negociación con bloques, digamos, con bloques integrados, sino que prefieran el tete a tete, la bilateralidad. Y esto en el terreno de lo comercial, fundamentalmente, en el terreno económico, porque en el terreno político ellos, bueno, es otra dimensión, otra esfera de las relaciones. Pero parecería que ellos están dispuestos a recoger todos los caramelos que los chinos le han venido comiendo en América. O así lo perciben. ¿En qué medida entonces pues concebir lo pragmático del proceso de integración ante quién? Porque a ellos no les interesa mucho negociar con una Latinoamérica unificada, bloqueada, integrada. Sí, eso es obvio que yo creo que Estados Unidos saca ventaja negociando como una gran potencia económica y estratégica que es, negociando uno a uno, tiene todas las de ganar, y en cambio negociando colectivamente eso permite plantear las cosas de otra manera, ¿no? Y yo creo que eso es lo que los latinoamericanos y caribeños tendrán que tener en cuenta, ¿no? Y si entran al juego de negociaciones exclusivamente bilaterales o si procuran establecer estrategias conjuntas de reforzar sus vínculos como economías latinoamericanas primero y luego negociar con todos los demás, con Estados Unidos, con Europa y con China,
porque yo creo que China es una oportunidad para buena parte del mundo. China tiene sus defectos, tiene sus virtudes, pero en cuanto al modelo de integración y de relaciones comerciales plantea un modelo, desde mi punto de vista, más respetuoso con la soberanía de los pueblos que el modelo neoliberal norteamericano, ¿no? Entonces yo creo que ahí lo que sería un error es cerrarse a lo histórico, es decir, mantenerse tener solo como referencia lo que fue históricamente Estados Unidos y en cambio abrirse. Yo lo que creo que habría que hacer es abrirse a una nueva potencia que puede cumplir un papel diferente, equilibrante, y de dar oportunidades para un juego económico diferente. Yo creo que Latinoamérica y Europa deberíamos aprovechar esa oportunidad, ¿no? De hecho, en Europa, por ejemplo, ahora está habiendo un cierto debate a un cierto nivel, no la élite, porque no está interesada mucho en darle mucho pábulo a las propuestas de China, pero la propuesta de modelo de integración de la ruta y de la franja que plantean los chinos, yo creo que es una oportunidad para repensar las relaciones entre los países, ¿no? Y me imagino que en Latinoamérica debería, digamos, también ser interesante aprovechar esa oportunidad. En todo caso, que haya otros agentes en juego importante, yo creo que es, cuando menos, oxígeno para respirar con algo más de confianza y de libertad hacia el futuro, ¿no? Claro. Bueno, yo pienso que hay vínculos bilaterales que ya Latinoamérica tiene establecidos, no solamente con Estados Unidos, con otros países del mundo que quizás va a mantener. Pero para mí es esencial, y es mi opinión, que América Latina tiene que unirse. Nosotros estamos en un continente donde están la mayor, igual que el continente africano, casi todos los países, somos países subdesarrollados, algunos emergentes, como es el caso de Brasil, con sus grandes problemas hoy políticos que tiene por el debate que hay entre la izquierda y la derecha al interior de Brasil. A mí me parece que para América Latina es importante la unidad en estos momentos. Tratar de negociar acuerdos, amén de lo que puedan representar, los acuerdos quizás de manera conjunta resultan mejor. Yo soy testigo de lo que fue la experiencia del ALCA en América Latina, por eso es que hablo tanto de la unidad latinoamericana para negociar. Y cuando los latinoamericanos nos unimos, debatimos, llegamos a conclusiones, explicamos, se logran muchas cosas. Yo pensé, quizás ellos pensaron que iban a firmar y que quizás muchos países iban a firmar, pero quizás a lo mejor fue el contexto político que se dio, pero hubo un momento excepcional quizás de instrucción a los movimientos sociales. Son muy importantes hoy los movimientos sociales en América Latina. Es necesario revitalizar el movimiento social en América Latina, porque una vez que los movimientos sociales están dentro de las personas, echan a andar, esa maquinaria es muy difícil de detener. La integración también tiene que venir desde abajo, independientemente de las estructuras y las instituciones. Que la gente sienta que estar integrado resuelve su problema. Que la gente sienta que estar integrado, por ejemplo, puede llevar el plato a la mesa, que la gente sepa que estar integrado le permite haber salido un poco de la pobreza. Para mí, entonces, para América Latina hay que buscar unidad, hay que buscar también otros focos de atención. Está el caso de China, como bien decía Javier, relaciones respetuosas también con América Latina. Hay otros países también en el mundo importantes, es el caso también de Rusia, ¿entiende? Que tienen mucho que aportarle también a América Latina. Y pienso que sí, que no hay que mirar hacia allá, si de todas maneras el norte no está virando las espaldas, ya está poniendo un muro para México incluso, que tenía un tratado de libre comercio con ellos, que ellos le destruyeron el campo mexicano, que México era exportador prácticamente de maíz, se quedó siendo ahora importador de maíz, un producto tan importante para México, el campo está destruido. Entonces, para mí, la integración tiene que ser, en el caso de Latinoamérica, y sabiendo la identidad nuestra cultura, tiene que venir desde ahí, de que surjan los líderes que tenemos y que le hablen al pueblo, que la gente entienda qué significa integrarse, que la gente entienda cuáles son los beneficios de integrarse, y a partir de ahí entonces vamos a echar a andar una verdadera integración y que sea alternativa.
Muchas Se nos gracias. queda el papel Sí. de España precisamente en esa integración, porque España, en vez de mirar hacia acá y apuntar más para acá, lo que hizo fue virar para allá, plegarse a esas políticas neoliberales, y el resultado fue también catastrófico, porque a la larga también eso es parte de la cuestión, ¿no? Pero ya se Muchas nos agotó el gracias. tiempo. Muchas Se gracias. nos agotó el tiempo. Gracias Jordi, gracias Javier, Gracias a gracias ustedes. al Ministerio de Políticas de Integración Regional, que nos mandan estos especialistas, que nos permiten estas conversaciones que no son tan comunes y que sin embargo son fundamentales para nuestros pueblos. Gracias. Jordi, gracias Javier, y gracias a ustedes, claro, que nos han acompañado todo este largo rato en una conversación que pudo haber sido más larga y que debe ser más larga, pero que va a continuar allá en el seminario, en el Ministerio de Políticas de Integración Regional. Gracias, y quédense ahí porque tenemos mucho más contenido aquí en el canal 4 RD. No se muevan.